Dios le bendiga, que el Señor les conceda a cada uno de ustedes un feliz día en el nombre de Jesús. Quiero compartir una cita bíblica con ustedes, con cada uno de ustedes en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir al capítulo 5, verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos está hablando la palabra cuando Eliseo sanó, curó a Naamán en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Naamán piensa que para el milagro que él quería, había que hacer como un aparataje, como algo grande, como algo. Él esperaba, porque él no era cualquier hombre, era del ejército de Siria. O sea, este hombre era un hombre adinerado, quizás, un hombre de renombre, y quería que hicieran sonar tambores, que hicieran cuantas cosas para ese milagro que él quería. Pero no fue como él esperaba. El milagro no fue como él quería, fue humilde, fue sencillo. Amados hermanos, muchas veces creemos que el milagro va a venir de la forma que yo estoy pensando. El milagro va a venir como yo lo pido, como yo lo quiero, como yo me lo imagino. Amado hermano, y Dios tiene diferentes formas de obrar, que a Él le agrade la que Él quiera elegir. Gloria a Dios. Solamente tenemos que ser humildes. Dice la palabra que en este momento Naamán no fue humilde ahí, aunque Dios conocía su corazón, porque en aquel lugar había muchos leprosos, pero Dios sanó a Naamán. No era Naamán solo, habían varios, amados hermanos, pero no los sanó a todos. O sea que Dios mira tu corazón, Dios mira tu pensamiento, Dios mira tu mente, Dios mira todo de ti. Dice que escudriña hasta lo más profundo de nuestra alma. Amados hermanos, y dice la palabra que cuando Naamán recibe este mensaje de Eliseo por parte de su criado, que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces, él se indigna, porque él dice: pero este es un río que no es muy limpio, y cómo él me manda a mí a ir a sumergirme a ese río. No hay ríos mejores en el lugar donde él salía. Pero sabe algo, amados hermanos, Dios hace lo que él quiere, como él quiere y cuando él quiere. Naamán estaba esperando todo este aparataje para su milagro, mas sin embargo humildemente Eliseo sale y le da esta orden a él a través de su criado, por vía de Dios, porque Dios fue que lo envió. Amados hermanos, tenemos que ser humildes. La humildad debe reinar en nuestros corazones. El milagro no acontece muchas veces porque nosotros le ponemos al Señor un stop, le ponemos al Señor: no, espérate, Dios mío, como yo quiero, es como a mí me place, como a mí, como yo pienso. Amados hermanos, y no es así. Tenemos que ser humildes, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, tenemos que esperar que Dios haga conforme a su milagro, conforme a su voluntad en nuestras vidas. Él debió obedecer simple y llanamente al primer llamado que le hizo Eliseo, debió obedecer. Pero dice la palabra que los criados de Naamán fue que le dijeron: Señor, pero ¿qué quita que vayas y pruebe? No ha sido algo difícil que te ha mandado el profeta. Ha sido algo sencillo, ve y pruébalo, porque Naamán no quería hacerlo. Él quería el milagro, pero él no creía en el profeta, lo que le había mandado hacer. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que obedecer. No tenemos un profeta que nos diga: anda y haz esto, anda y haz aquello. No tenemos un profeta, pero sí tenemos la palabra del Señor que nos guía, que nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Solamente hay que escudriñarla, leerla, tratar de interpretarla y sobre todo vivirla.
cumplirla, no tan solamente ser oidores de ella, sino hacedores, que nosotros seamos hacedores de la palabra. El Señor quiere que cada uno de nosotros venga a los pies de Él. Qué más gozo para Dios que tú y yo nos regocijemos en Él, nos refugiemos en Él, no confiemos en el hombre falla, el hombre se burla, el hombre hace escarnio de ti, de mí, pero vamos a confiar en Dios. No confiemos en el hombre, confiemos en Dios. En aquel entonces Eliseo era un profeta de Dios, un siervo de Dios, usado del Señor. Pero hoy nosotros quizás no tenemos a este profeta, pero sí tenemos a Dios, lo más grande que podemos tener. Tenemos su palabra en la Biblia, donde Él nos instruye a través de su palabra, amados hermanos. Dice la palabra que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Dónde encontramos el conocimiento? En un libro natural, cualquiera. Lo encontramos en la palabra del Señor. Debemos encontrarlo allí en Dios para fortalecernos, para nosotros seguir adelante, para nosotros estar en paz, en gozo con Dios. Tenemos que cumplir la palabra del Señor, tratar de vivirla. Amados hermanos, y si quizás te está tocando pasar por un desierto, humíllate a Dios y créele a Dios, porque Dios es el único que puede ayudarnos a pasar nuestro desierto más fácil, más rápido, en menos tiempo, pero no si nos quejamos, no si estamos como Naamán, que no creía en la palabra que le había mandado Dios a través de Eliseo. Nosotros tenemos que creer en su palabra. Tenemos que poner en ejecución lo que Él manda que hagamos. Tenemos que tratar de practicar sus palabras. Si Él nos manda en su palabra ser humildes, seamos humildes, porque Él nos va a bendecir a través de nuestra obediencia. Si nosotros obedecemos su palabra, seremos bendecidos, seremos alcanzados por el favor y la misericordia de Dios. Pero si nosotros desobedecemos y hacemos caso omiso, y leí hoy un versículo y digo, ya lo olvidé, a la vuelta de la esquina lo olvidé, me senté a tomar un café con alguien, olvidé lo que Dios me dijo en su palabra. No podemos ser olvidadizos, oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Este hombre escuchó la palabra del Señor y no la hizo a través de Eliseo. Fue sus criados que le instaron a él a decirle, pero mi Señor, vamos a hacerlo. No es difícil. Dios no te pide nada difícil. Dios te pide que ore. Dios te pide que lea su palabra. Dios no te pide algo que te cuesta millones, que te cuesta sangre, que te cuesta. No, Dios te está pidiendo a ti que te humille a Él, que busque su rostro en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en silicio. En cuántas cosas Dios nos pide que no es agravoso a nuestra vida. Lo que el Señor nos pide no es tan gravoso, amados hermanos. Podemos cumplirlo, podemos ejecutarlo, podemos obedecer, porque si esto está aquí escrito, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Él no da carga que sus hijos no puedan llevar. Dios te da una carga que tú puedes lidiar con ella, que tú puedes dominar, que tú puedes vencer. Dios da, pero Dios también da la cura. Dios te da a ti ese momento de desierto. No te da, te lo permite, por algo lo permite, pero también el Señor nos da a nosotros la salida. ¿Qué nosotros hacemos? Tenemos que ser obedientes para que este desierto no sea tan largo, no sea tan agravoso en nuestras vidas. Cuando nosotros obedecemos, el pueblo de Israel no obedeció. El Señor le permitió pasar por el desierto a ellos para que lo pasaran en 40 días, pero ellos no obedecieron. Por esto estos 40 días se alargaron a 40 años. Amados hermanos, no podemos alargar el proceso. A través de nuestra desobediencia alargamos el proceso. Por eso si hoy la palabra de Dios te dice, sé humilde, Cristo te ama, créelo, Cristo te ama. Él dio su vida por ti, entregó su vida en una cruz para que tú y yo fuéramos salvos, alcanzáramos misericordia. O sea que hoy nos resta a nosotros ser agradecido y obediente, para no pasar como pasó este pueblo de Israel, que en vez de 40 días fueron 40 años, amados hermanos. Tenemos que obedecer para que los días que Dios determinó que pasemos por el desierto sean los días que cumplamos y no se nos alarguen a años y no se nos extiendan a toda nuestra vida.
Que pasemos por esta vida y digamos, ¿cuál fue el gozo que tuve en esta vida? ¿Cuál fue el reposo que estuve en esta vida? Pero fue que lo provocamos con desobediencia. Tenemos que obedecer. Este hombre, cuando Eliseo le dio la palabra a través del siervo, él debió obedecer, él debió ejecutar lo que él le mandó a hacer, pero él no obedeció, amados hermanos, de una vez. Fueron los allegados a él que lo instaron a obedecer la palabra de Dios. Hoy Dios te manda esta palabra, te insta a obedecerla para que tu proceso se acorte, para que tu proceso no se alargue, para que tu proceso sea corto, amado hermano. Hay que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios la dejó para que cada uno de nosotros seamos bendecidos a través de su palabra. Seamos alcanzados por su palabra, amados hermanos. Él quiere que nosotros entendamos que su palabra es para bien. Su palabra a nosotros nos ayuda a salir adelante, nos encamina, nos da fuerza, nos da a entender que nosotros dependemos de su amor y su misericordia. Y cuando dependemos de Dios y de su amor, de su misericordia, no importa lo que esté pasando, no importa por lo que estés viviendo, pero Dios está contigo y te va a ayudar a salir pronto de ese momento difícil que estás viviendo. Pero debes ser obediente, debes hacer lo que Dios te está mandando en su palabra. Debes ser humilde, humillarte delante de Él. Cuando nosotros le buscamos en oración, aunque tú no escuches a un profeta, Dios hasta sueños te da, en los cuales te muestra lo que debes hacer, en lo cual te dice qué debes hacer. Recuerda que a José le hablaba por sueño. Le dijo a José lo que él quería para él en el futuro, que lo iba a llevar a una posición, lo iba a subir de nivel. ¿Y dónde se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿A través de un profeta? A través de un sueño. Y habló a través de los sueños. Dios puede hablarte a través de los sueños. Dios puede ministrar tu vida a través de un sueño. Pero debemos estar en obediencia para poder comprender, porque nos da el sueño y nosotros, soñé con esto, pero eso no es nada cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está tocando a través de sueño. Pero si tú no tienes obediencia, no vas a entender que el sueño viene de Dios, que el sueño viene diciéndote esto voy a hacer contigo pronto, cercano está el día. Amados hermanos, tenemos que ser obedientes. Volvámonos a Dios en obediencia, en amor, en humildad, en el nombre de Jesús, para que el favor de Dios y su mano esté con nosotros. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén.